Querido Jorge, querido padre Julián, el tema central de los últimos pontificados es, sin duda alguna, la misericordia. En distintos documentos y de distintas formas, los papas recientes nos han recordado este tema fundamental. Me viene a la mente Vive sin Misericordia, por ejemplo, de San Juan Pablo II, encíclica de 1980, su segundo documento magisterial. ¿Cómo no recordar a Deus Caritas Est del querido Papa emérito Benedicto XVI? Por supuesto, Evangelii Gaudium del Papa Francisco, documento con el que abrió su pontificado. Incluso en su última encíclica social, como ya lo dije al inicio, aborda de manera amplia, detallada, profunda, desde una visión espiritual, la parábola del buen samaritano, como columna vertebral de su mensaje y llamado para vivir la fraternidad en este cambio de época, en esta cultura, en esta civilización a la que tenemos que darle paso. Quisiera por lo pronto centrarnos en la parte primera, la pregunta del maestro de la ley y su respuesta que lleva a otra pregunta. Ustedes recordarán que el maestro de la ley le dice, ¿qué debo hacer? Y su segunda pregunta es, ¿quién es mi prójimo? Mediada por la respuesta de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Don Jorge, lo escuchamos atentamente. A mí este capítulo segundo de Fratelli Tutti me llama profundamente la atención, acorde a la metodología del Papa, que es ponernos en el lugar de los protagonistas. Creo que estamos hoy en día en el lugar del maestro de la ley, es decir, ¿quién es el prójimo? Sí, entonces parece ser que el prójimo es el que piensa como yo, parece ser que el prójimo es el que tiene mi agenda ideológica, política, que yo confundo con la fe. Parece que el prójimo, pues es donde yo me siento bien y me siento mejor. Yo creo que debemos volver a la pregunta fundamental, que es la que da origen a la parábola, ¿sí? ¿Quién es mi prójimo? O sea, ¿qué debo hacer para salvarme? Primero es la pregunta, ¿no? Es decir, la salvación aquí es importante. Creo que dos cosas hay que hacer. Primero, preguntarle a la persona correcta, que es Jesús de Nazaret, no a mi cuate, no al ideólogo. Hay que preguntarle a la persona correcta, a Jesús, y luego dejarnos interpelar por Jesús. Hoy hay una confusión en relación al prójimo, y hay una confusión en relación al prójimo desde el punto de vista, porque hay una confusión muy profunda en la relación con Dios. Dios no es una idea, Dios es una persona y una experiencia. Hoy me parece que el grande desafío espiritual es que el otro vea en cada uno de nosotros cristianos el rostro de Cristo, el rostro que acoge, el rostro que cura, el rostro que repara, el rostro que venda. Pero lo escuchamos, Padre Julián. Mira, tú mencionabas al inicio un punto esencial. ¿Por qué la misericordia ocupa este lugar tan importante, tan relevante en la enseñanza de los últimos papas? Porque se trata de la comprensión de lo más hondo de Dios mismo y de la aspiración más profunda del ser humano. O sea, finalmente se trata de una relación, de la profunda relación que Dios ha establecido como nuestra plenitud y que nosotros tenemos que buscar también. Decía Jorge de una manera muy bella que se plantea como pregunta y saber a quién hay que hacerle esta pregunta y encontrar que la palabra de Dios tiene esta fuerza. Si nos preguntamos de una parábola típicamente cristiana, encontraremos entre otras esta, un reflejo nítido, precioso de qué significa ser cristiano y de la enseñanza de Jesús de Nazaret. Ahora, tú mencionabas también la continuidad de los papas. Me viene a la mente un detalle. Esta misma parábola, no solo el tema de la misericordia, sino esta misma parábola es empleada desde el punto de vista exegético de una manera muy audaz
por San Juan Pablo II en un documento, en una carta menos conocida, la Salvifici Doloris, en donde él, habiendo pasado por una experiencia de sufrimiento personal, lo vuelve reflexión y lo vuelve un camino también de aprendizaje sobre el misterio de Cristo. Y lo más interesante es que en este documento él llega a identificar a Cristo como el buen samaritano. O sea, hace una lectura completa de la historia de la salvación a partir de esta parábola y mostrando, por supuesto, diversas facetas, pero en particular cómo lo que Cristo viene a tocar de la humanidad son sus dolores y sufrimientos. Un tema precioso y, por supuesto, muy relevante. En una breve referencia del Papa Benedicto a esta encíclica, prácticamente le pone la plataforma para todo lo que el Papa Francisco desarrolla en Fratelli Tutti, es decir, el alcance universal de la caridad cristiana, establecida allí a partir del Hijo pródigo. Creo que hay que leer esta dimensión cristológica, misionera, testimonial, espontánea desde el Espíritu Santo en la identidad cristiana para entender el movimiento del Espíritu Santo también en la iglesia contemporánea. Cuando nosotros vemos en la parábola esta cuestión, el buen samaritano lo vio, no dio un rodeo y pasó de largo en la cultura del descarte, como diría el Papa Francisco, sino que lo vio, se detuvo, se conmovió profundamente, se acercó, le vendó, lavó sus heridas para después encargarlo. Ahí me parece que la cuestión cristológica es igual. Jesús viene a hacer eso con cada uno de nosotros. Y ahí está reflejada la cultura del cuidado, como una cultura de redención, de reconciliación. Ahora, yo creo que el problema es cómo miramos al prójimo. A mí me acuerdo muchísimo una de las intervenciones que más me han pegado el Papa Francisco. Es la locución que hizo a los obispos en Brasil, que en realidad le hablaba a Juan para que entendiera Pancho, ¿sí? Es decir, donde él dice, tenemos una metodología teológica que ha dado muchos frutos, que es ver, juzgar, actuar. El problema es que no sabemos ver, ¿sí? Y se los dijo literalmente, porque nuestra mirada no es ni la del historiador, ni la del teólogo, ni la del sociólogo. Nuestra mirada tiene que ser la mirada de Jesús. Lo primero que tenemos que hacer es aprender a mirar como Jesús. Y entonces podremos tener un juicio racional sobre la realidad y aprender a actuar en consecuencia. Del Evangelio a mí me llama profundamente la atención de los 4 Evangelios. Jesús siempre mira primero. Cuando llega la mujer adúltera a los pies de Jesús, el Evangelio es tremendo. Dice, la miró, la levantó y luego le habló. Cuando entra a este pueblo donde está esta viuda que está muerto su único hijo, y yo creo que ahí pensó, China, así va a estar mi mamá, ¿no? Se le va a morir el único hijo. Sí, la mira con compasión y dice, mujer, ¿por qué lloras? ¿Sí? Es decir, Jesús siempre mira al corazón, mira la situación concreta. No se hace bolas ideológicas, no dice, se llevó bien con Pedro, con Pablo, es decir, mira al que tiene cerca en la necesidad concreta del que tiene cerca. Esto es algo que no estamos haciendo, ¿sí? Y frente a la magnitud del problema que estamos viviendo, simplemente resulta sobrecogedor. No sabemos qué hacer porque es imposible que alguien pueda cambiar todo frente a la cantidad de problemas que hay. Pensemos en la pandemia, en la criminalidad, en la crisis económica, en el desempleo. Es tan agobiante que resulta simplemente inmovilizante. Ahora, yo como laico digo, ¿quién es mi prójimo? Creo que haríamos muy bien en volver a esto. Cuando este maestro de la ley, con toda soberbia, que es una trampa a Jesús, ¿qué hace? Lo mira y le permite mirar la realidad de esta manera. Muy bien. Jorge,
es muy importante este paso de la mirada, porque las relaciones, los distintos niveles de relaciones del ser humano con el ser humano, del ser humano con la creación, del ser humano con Dios, empiezan desde la mirada, desde la contemplación, desde el discernimiento. Pero Padre Julián, lo escuchamos. Mira, Lalo, yo completaría esta lectura hermosa y muy atinada que hace Jorge sobre la mirada con la cuestión de la ubicación, el dónde estamos, dónde está Jesús cuando mira. Él tiene profundamente arraigada su conciencia en el Padre. Esto no lo vemos siempre, pero la ubicación fundamental de Jesús es la ubicación del Hijo. Y precisamente si logra tener una mirada atinada a la realidad, es porque mira lo que está donde Él se encuentra. Nosotros pasamos ahora por un movimiento cultural muy complejo, porque hemos sido adoctrinados en la importancia del yo, lo cual tiene algún nivel, por supuesto, de conveniencia, pero también hemos terminado por quedar encerrados en el individualismo. Paradójicamente, cuando todo nos habla de globalización. El problema es que el individualismo no favorece el entrar en relación con la totalidad, con lo global. O sea, hay una tensión cultural muy fuerte entre lo más particular y lo más universal. Decía Jorge, la Iglesia es católica y aprende a extender su mirada hacia todo. Sí, pero ¿cómo se aprende a mirar la totalidad? Esta es una pregunta muy fuerte. ¿Cómo se aprende a ver una realidad que nos sobrepasa como la enfermedad vista a nivel global? O sea, ¿cómo podemos entender, sentir y al mismo tiempo actuar? Sobre esto hay que hablar más, sobre la acción, pero más adelante. ¿Cómo podemos ubicarnos de cara a la totalidad? Y aquí viene la enseñanza del Maestro, la enseñanza de Jesús. Nos ubicamos en el nivel de donde estoy, lo que yo puedo hacer. La acción salvadora de Cristo ocurrió en un lugar preciso y en un tiempo preciso, y allí, en donde Él murió, en el Gólgota, estaba dando la vida por todos los seres humanos. Entonces, el compromiso cristiano, la comprensión de quién es el prójimo, la comprensión de mi propia responsabilidad, no puede estar sino en el contacto inmediato con lo que está a mi alcance, con donde yo me ubico. Y aquí es donde se van a desarrollar las verdaderas relaciones, no una relación puramente virtual, no una relación puramente teórica, sino la relación viva entre personas. Entonces yo pienso que esto es fundamental también, la ubicación en donde yo me encuentro, porque es desde aquí donde yo podré vivir la caridad, la misericordia, encontrarme con mi prójimo y encontrándome con mi prójimo, encontrarme también con Dios.